Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. En esta noche vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 13, del versículo 14, voy a leer. Leo: Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de la ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Hasta el versículo 21 he leído. Doy gracias al Señor porque en esta noche preciosamente están uniendo muchos pastores en Zoom, y también especialmente Pastor Marcelo Paturno de Estados Unidos está cantando 2 alabanzas. Escuchando esta canción es muy preciosa para nosotros porque solamente nosotros tocábamos la Biblia, pero hoy en día, por la participación de Pastor Marcelo, y está cambiando ambiente como si fuera concierto, ¿no? De cada noche. A veces ya no quería predicar, quería escuchar nomás. Por eso ahora estoy teniendo un corazón, ¿no? Próxima semana nosotros tendremos seminario, pero un día vamos a escoger una noche para escuchar más alabanzas, como una de 4 alabanzas, escogiendo un día, ¿no? Porque creo que el pastor Marcelo tanto quiere presentar ante nosotros con muchas alabanzas. También quisiera entregar mi canción que había escrito y para que presente ante nosotros cómo va a funcionar. Es un honor
estar ante ustedes, ¿no? No solamente ante Pastor Marcelo, sino también todos los hermanos y pastores. Anoche nosotros hemos compartido sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo que manifestó en el día de reposo, enderezó la mujer que estaba encorvada durante como 18 años, así dice. Imagínense, ¿no? Y no sé muy bien cuánto año tiene ella, pero durante 18 años, casi 20 años estaba cubrido, encorvada, y no podía enderezar su espalda, es decir, que no podía vivir como una mujer normal. Porque una mujer normal ya tiene que caminar bien, y haciendo cocina, limpiando su casa, casándose con un varón y puede sustentar la familia, ¿no? Pero siendo enferma, no puede servir a otra persona, sino que ella solamente debería estar servida de otras personas. Pero nosotros podemos investigar, ¿no? Cómo Jesucristo estaba explicando acerca de la vida de ella. Ella fue endemoniada por medio de Satanás, por medio del espíritu maligno, no tanto como endemoniado normal, pero fue atado por medio del espíritu maligno. Por eso estaba siendo encorvadas, así dice. Entonces, al mirar nuestro Señor Jesucristo la situación de ella, tanto quería darle libertad, tanto quería salvarle a ella, tanto quería darle sanidad para que ella fuera sana, normal, y que viva como una mujer normal, ¿no? Por eso, para nuestro Señor Jesucristo, evaluando dos cosas. Uno es guardando el día de reposo. Y otro, para sanarlo tan pronto. ¿Y cuál es más importante para nuestro Señor Jesucristo? Para nuestro Señor Jesucristo es más importante es salvarla. Pero en el corazón de jefe de sinagoga, este hombre muy malo, ¿no? Porque ese hombre ya, según la explicación de Jesucristo, él era como hipócrita, se dice, hipócrita. ¿Qué es hipocresía? Dentro de su corazón no puede cumplir mandamiento de Dios, no puede guardar el día de reposo, pero aparentemente, ¿no? Como si fuera que estaba cumpliendo exactamente el día de reposo, así dice. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando, ¿no? Muy simple, que cuando asno, la vaca, que está en su jaula, en aquel entonces, cuando ellos tienen sed, ¿ya? ¿Cómo hace? Así pregunta. ¿La persona tiene que tomar agua o no? Yo cada día estoy tomando agua. Mientras tanto que estoy predicando, enseñando coreano, también tomando constantemente agua. Porque si no tomo y mi lengua está pegada y ya no sale sonido. Por esa razón estoy tomando. Entonces Jesucristo estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo estaría ganados? Vaca, asno que está quedando en la casa. Desde
como domingo hasta viernes, puede tomar agua, pero el día de reposo, vaca, asno, cabra, ¿va a descansar sin tomar agua? Eso es. Por eso al llegar el día de reposo, saltando de soga y luego llevando soga y donde hay agua y puede darle agua, así dice. No es trabajo, es trabajo. Está interrumpiendo el día de reposo, no. Todo el mundo está interrumpiendo para salvar la vida de los ganados. Pero está blasfemiando el nombre de Jesucristo, mientras tanto que estaba sanando la mujer el día de reposo. ¿Qué relación tendría en nuestra vida hoy en día? Jesucristo llevó el pecado del mundo, porque Juan el Bautista decía, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así decía. Pero muchas personas estaban enseñando que Jesucristo no llevó todos nuestros pecados, solamente llevó el pecado original de Adán, o hasta ayer, el pecado pasado. ¿Cómo puede llevar que Jesucristo llevando el pecado futuro hasta mañana? Absurdo. No. Según su regla, según su pensamiento, según su idea, está dividiendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se levanta denominación. División. ¿Por qué? Interpreta que Jesucristo solamente llevó el pecado original. Todavía no llevó nuestros pecados que todavía no he cometido. Entonces, si no hubiera llevado nuestros pecados, ¿por qué nosotros llamamos a Él como nuestro Salvador? Si no hubiera limpiado nuestro pecado Jesucristo hace 2000 años atrás, entonces, ¿quién iba a limpiar nuestros pecados? Fuera de la sangre de Jesucristo, si no hubiera limpiado nuestros pecados, entonces, ¿qué tipo de sangre va a limpiar nuestros pecados? Esa es mi pregunta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es la palabra de Juan el Bautista, que era mensajero de Dios. Dios envió al mundo mensajero de Dios para preparar el corazón de cada uno de los pecadores, para que entendieran el Evangelio acerca de su presentación. Porque leyendo San Juan capítulo 1, ¿no? Dios envió un mensajero para que diera el testimonio. A través de su testimonio de la luz, nosotros pudiéramos creer en el Salvador. Significa que no podemos creer exactamente como directamente a Jesucristo, pero a través de un mensajero de Dios, fácilmente nosotros podemos absorber sobre la verdad y creer la verdad. Por eso Juan el Bautista, antes de morir, ¿no?, decía, al ver a Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya quita, es decir, que el tiempo presente. Entonces, el tiempo presente de día que lo vio, pasando uno de 3 años, Jesucristo fue crucificado. Entonces, pasando 3 años, llevando el pecado del mundo, comparando del libro de Isaías, capítulo 53, Jehová le cargó todos nuestros pecados. Jehová le cargó todos nuestros pecados. Todos, ¿qué significa todos? 100%.
Por esa razón, hay un grupo que solamente cree, Jesucristo limpió el pecado de Adán. Por eso yo no tengo el pecado original. Pero yo soy pecador porque yo tengo pecado mi personal. ¿Por qué yo estoy hablando eso? Antes de recibir la salvación, yo aprendí esta enseñanza en Corea del Sur. Cuando era joven, adolescente, siempre yo estaba creyendo de esta palabra. Jesucristo llevó el pecado original. Luego, nosotros tenemos que limpiar nuestros pecados por la oración. Pero intenté durante 10 años, intentaba para limpiar mis pecados por mi oración. Pero nunca había entendido, llegado sobre el perdón eterno. Siempre estaba siendo como pecador. ¿Por qué? Cuando yo limpio por mi oración, digamos, ¿no? Pero mañana estoy siendo pecador. ¿Cuándo yo puedo decir que yo soy justo? No. Además, añadiendo la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que no hay justo ni aun uno. Por eso mi corazón estaba pegado. Bien pegado de la falsa doctrina. Como dice, Jesucristo llevó el pecado original. Pero Dios me llama como justo, pero yo no puedo decir que yo soy justo. ¿Por qué? Yo soy pecador. Por eso, considerando como si fuera justo, Dios me llama como justo, pero yo no puedo confesar que soy justo. Mejor dicho que yo digo como pecador soy. Muchas veces estaba aprendiendo, también yo estaba enseñando. Pero un día Dios me derramó la bendición del Señor para que entendiera el Evangelio. En el Evangelio, como decía, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Nunca había escuchado esta palabra. ¿Dónde apareció esta palabra? Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Jesucristo estaba siendo sumo sacerdote, llevando su propia sangre hasta el fondo del tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, rociando 7 veces sobre el propiciatorio, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Llegando, entendiendo el Evangelio en mi corazón, ya llegó libertad. Como si fuera que esta mujer estaba encorvada 18 años, un día enderezó, ¡pam!, de pie. ¡Ah! ¡Aleluya! Ahora sí, estoy caminando, saltando, aleluya, aleluya. En aquel entonces ya, hermano Marcelo tiene que cantar con ella, saltando, aleluya, aleluya. Sopla viento ya. Significa que ella enderezó. Nosotros ya comparando de esta persona,
Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se refiere a una persona que está en Cristo Jesús. Uno que recibe el perdón de los pecados. Uno que entiende la redención eterna. Pero fuera de Jesucristo hay condenación. Como igual que fuera de arca de Noé, hay condenación por diluvio. Mata todo. Significa que depende de la fe. Depende de su fe. La gente puede confesar: Señor, gracias por haber llevado todos mis pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ya quitó, ya me quitó todos mis pecados. Yo soy salvo, justo, santo y perfecto. Señor dice que siendo justificados gratuitamente por la redención que está en Cristo Jesús, se refiere yo soy. Así tiene que decir. Mucha gente todavía está siendo pecadores. Mucha gente está teniendo gran tarea de su vida. Aunque está congregando en la iglesia, predicando, leyendo la Biblia, ofrendando, pero siempre llega condenación. Yo soy pecador. ¿Cómo yo puedo solucionar mi pecado? ¿Por qué? Tal persona quiere solucionar su pecado por su oración, pero de ninguna manera. Fuera de la sangre de Jesucristo, nadie puede limpiar nuestros pecados. Ninguna cosa hay para limpiar nuestros pecados. Por la gracia de Dios, cada noche nosotros podemos compartir con el Evangelio, asegurando por la salvación. También nosotros recibiendo la promesa del Señor para que prediquemos el Evangelio al mundo. Inviten a mucha gente próxima semana, desde el lunes, invitando al pastor de Corea del Sur, Pastor Anteo. Él va a predicar coreano, pero hay un traductor que habla muy excelente que yo. Nada que ver yo ya, como si fuera, nada que ver. Va a traducir exactamente, como si fuera nativo. Comparando de ustedes, ninguna cosa falta. Ya, aproveche la bendición del Señor. No solamente ingrese ustedes, cada uno tiene que traer, invitar 10 personas más. ¿Ya? Invitando también Pastor Marcelo Patrono y para que presente cada noche 2 alabanzas. Y al iniciar, porque puntualmente nosotros iniciamos. Si se tarda, ya pierde. Nosotros al iniciar 7 puntos, al presentar, yo voy a invitar directamente Pastor Marcelo. Hoy va a presentar 2 alabanzas. ¡Pam! Significa que Dios nos da mucha alegría, gozo, esperanza a través de este tiempo, ¿no? Aunque todos son diferente nacionalidad y están viviendo en diferentes lugares, pero al llegar la hora, Dios está preparando mucha alegría y gozo, esperanza con Dios. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos llama por nombre de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros, mientras tanto que estamos escuchando, meditando la palabra de no solamente Jesucristo está curando la enfermedad de esa mujer, sino que Dios había curado nuestra enfermedad espiritual, porque nosotros éramos como una persona igual, encorvado, por medio de nuestros pecados y la condenación. Pero un día nosotros ya hemos escuchado la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la redención eterna. Por medio de la obra de Jesucristo, nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Por eso nosotros podemos
alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo eternamente, Señor. Gracias. Mañana otra vez queremos unir. Espero que nos dé salud y ánimo, también tiempo. Señor, espero que nos bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Paraguay es 4 veces más grande que Corea, donde hay más de 7 millones de personas. Paraguay, también conocido como el corazón de América del Sur. Según el mapa, está ubicado en el centro de América del Sur. Es el país más cálido de América Latina. Sin embargo, el país también tiene tereré, que refresca el calor. La cultura del tereré, donde las hierbas medicinales se vierten con agua helada y una bombilla para compartir con todos, muestra la calidez y el cariño de la gente de Paraguay. Y porque Dios amó a Paraguay, plantó la semilla del Evangelio en esa tierra en 1992 y hasta ahora, 28 años después, Dios lo hizo crecer hasta convertirse en un gran árbol que da frutos del Evangelio. La Iglesia de Paraguay ahora tiene la iglesia más grande de las iglesias en Latinoamérica. En la zona de Piribebuy hay una grande y hermosa casa de retiro de 23 hectáreas, donde todos los años, durante las vacaciones de la Semana Santa, los hermanos de todo Paraguay se reúnen para realizar un retiro. Pero este año, los hermanos que estaban juntos todos los años en cada Semana Santa ya no pudieron reunirse por causa de la propagación del COVID-19. Las clases en todas las escuelas de Paraguay se suspendieron a partir de marzo y también se prohibieron las reuniones de grupos, lo que dificultó incluso el retiro. Sin embargo, Dios no decepcionó los corazones de los hermanos, sino que permitió que el retiro espiritual de América del Sur se llevara a cabo en línea a través de la guía del siervo, lo que se transformó en una oportunidad increíble para difundir el Evangelio en América Latina, ya que estaba vinculado al culto de Pascua Online 2020 que se realizó en Corea. El retiro espiritual de Pascua Online, que infundió esperanza y alegría en los corazones de innumerables personas, regresó con una respuesta verdaderamente explosiva, testimonios provenientes de toda América Latina, incluyendo Paraguay. Hubo una cantidad desbordada de personas que fue liberada del pecado, personas que fueron curadas de enfermedades, y comentarios de personas diciendo que este es el verdadero evangelio y la verdadera iglesia. Después del retiro espiritual de Pascua, el seminario bíblico en línea del pastor Oxupar se transmitió en mayo a través de Enlace, canal satelital cristiano en español más grande en la América Central y del Sur, y en Paraguay a través del canal digital nacional Paraguay TV y canal cristiano RCC. Los funcionarios también estuvieron de acuerdo en que esta es una palabra esencial para aquellos que luchan contra el COVID-19. Especialmente en Paraguay TV se realizó una entrevista en vivo con el pastor Oxupar en las noticias de la mañana durante unos 40 minutos antes del seminario bíblico, lo que demostró interés de su parte. El evangelio escuchado en el retiro espiritual de Pascua se fortaleció una vez más en el corazón del pueblo paraguayo a través de un seminario bíblico. Durante el seminario bíblico, e incluso después de que terminó, hubo una frase constante en los testimonios de personas de todas partes: soy justo. CLF, que opera en toda América Latina, también provocó un nuevo fuego en sus actividades online. Los días 4 y 5 de mayo, antes del seminario bíblico, 3,000 pastores de 10 países de Latinoamérica se reunieron en línea y el vicepresidente de la Comunidad Cristiana de Paraguay dio el mensaje de felicitaciones. Y pasando 2 días, en la fecha 7 y 8 se realizó el CLF de Latinoamérica con el pastor Oxupar, y en julio, el CLF World Conference Online, realizada con 94 países de todo el mundo, continuó el entusiasmo
entusiasmo hasta el CLF en América Latina, a la que asistieron 7.500 pastores latinoamericanos en septiembre, y los testimonios de los pastores paraguayos continuaron expresándose constantemente. El Campamento Mundial, el programa que representa a IYF, es un evento muy especial para la Iglesia de Paraguay. El primer campamento mundial realizado en Paraguay en el año 2009 fue sede de la primera comunión evangélica histórica con el presidente del país, del pastor Oxupar y el entonces presidente Fernando Lugo. Desde entonces, no solo continuó su relación especial con el pastor Oxupar en Paraguay en 2010, Yosu en Corea en 2012, y también hemos estado intercambiando entre Paraguay y Corea en el año 2014, 2017 y 2018. Y durante el Campamento Mundial del año 2017, el entonces presidente Horacio Cartes y el pastor Oxupar se reunieron en el Palacio Presidencial, y en el Campamento Mundial celebrado en febrero del año 2020, el actual presidente Mario Abdo Benítez se reunió con el pastor Oxupar en el Palacio Presidencial para hablar sobre la educación del mundo del corazón, e incluso compartieron sobre el Evangelio. En particular, el presidente Mario Abdo, aún después de haber transcurrido el tiempo programado, continuó con la entrevista para escuchar el Evangelio y mostró un corazón honesto ante Dios. El Campamento Mundial de IYF en Paraguay ha apoyado reuniones con las 3 generaciones de presidentes después del Campamento Mundial de IYF en Paraguay realizado en febrero, justo antes del brote del coronavirus. Se llevó a cabo del 29 de julio al 1 de agosto el Campamento Mundial de IYF Online 2020 en América Latina, con las palabras de felicitaciones del expresidente Fernando Lugo y la senadora Ermelinda Alvarenga. Más de 1.500 personas participaron oficialmente de Paraguay y 860.000 asistieron a través de televisión, radio y redes sociales. Incluso aquellos que antes no pudieron participar en el Campamento Mundial, donde se realizaban los campamentos en Asunción, estaban lejos o porque tienen dificultades financieras, en esta ocasión se conectaron al campamento con un solo enlace y muchas más personas escucharon la palabra. De esta manera, los seminarios bíblicos, los CLFs e incluso los campamentos mundiales se han trasladado al tiempo online, y la Iglesia de Paraguay también enfrentó cambios grandes y pequeños. Las academias de IYF Paraguay, que comenzaron en el año 2005, la academia, que se ha llevado a cabo con unos 400 estudiantes todos los sábados, incluidas las clases de idiomas, música y diversas habilidades y pasatiempos, también se ha conectado vía online después del brote del coronavirus. Aún así, más de la mitad de los 250 estudiantes continuaron participando, y a las 14 horas de cada sábado escucharon el Evangelio a través de la charla del mundo del corazón. De esta forma, el 5 de septiembre se llevó a cabo una ceremonia de clausura del segundo trimestre en la que los estudiantes presentaron lo que aprendieron en las clases online. En Paraguay, cualquiera baila y canta. Incluso aquellos que no han recibido educación musical formal, las personas de Paraguay cuentan con sensaciones musicales excepcionales. Y para aquellos que están preocupados por las actividades que se detuvieron debido al coronavirus, la Escuela de Música Paraguay CESORI también realizó conciertos online. Primero, concierto de melodías de esperanza. Segundo, concierto de alegría. Tercero, concierto de felicidad. Cuarto, concierto de la paz. La esperanza y la paz de la música y el poder y el amor del Evangelio resonaron en los corazones de la audiencia, y la profunda emoción y felicidad que recibieron se expresaron en comentarios en tiempo real. Especialmente, el cuarto concierto fue visto por 8.000 personas de toda América Central y del Sur, más allá de Paraguay, y compartieron la alegría. Además, en noviembre se llevó a cabo un campamento de música en línea reuniendo a estudiantes que desean aprender la música. De esta manera, todas las actividades y los cultos de la Iglesia de Paraguay cambiaron al formato online, y el crecimiento espiritual de los creyentes paraguayos también está dando un gran paso en la interminable historia del Evangelio. Por el contrario, se realizan intercambios más activos en línea y se llevan a cabo reuniones y cultos todos los días de la semana, incluidos el culto general, las reuniones por célula, las reuniones de jóvenes y adolescentes, las reuniones de casadas y las reuniones de casados. Lo que es aún más sorprendente es que los nuevos testimonios nunca cesan a medida que avanzan las reuniones. A pesar del COVID, la esperanza que llenó a la Iglesia de Paraguay se llenó con los corazones de todos y de cada uno de los miembros de la Iglesia. En medio de eso, la Iglesia de Paraguay abrió una nueva puerta para compartir el Evangelio. Es el canal GBS Paraguay.
Empezaron también el proyecto del programa de la radio Jerusalén, Paraguay. No había nada preparado el día en que se recibió el deseo de Dios de establecer una estación de transmisión del Evangelio para todo el mundo, pero recibiendo asimismo el corazón del siervo se establecieron GBS Paraguay y la radio Jerusalén. Actualmente, GBS transmite todos los cultos generales a través de Facebook y YouTube. Transmite las clases de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay, eventos CLF e IYF, campamentos de la escuela dominical y conciertos del colegio musical Cesori. GBS Paraguay está estableciendo una estación en la iglesia y a la vez comparte el evangelio ejecutando sus propios programas en varios canales de radio. El objetivo de GBS Paraguay y Jerusalén Radio es uno, es difundir el evangelio por todo Paraguay yendo más allá del internet, por cable y por radio, a fin de que todos en Paraguay escuchen el evangelio correcto y reciban el regalo de la salvación. Esa es la mayor esperanza de la Iglesia de Paraguay ahora. La columna de fuego y nube de Dios que guió a los israelitas durante 40 años de vida en el desierto, la Iglesia de Paraguay también quiere continuar funcionando como un obrero del Evangelio comprometida con el Evangelio de acuerdo con la palabra, la Iglesia y el siervo de Dios. En Dios que está siempre con la Iglesia de Paraguay. En el futuro también se mantendrá alta como un gran árbol que da frutos del Evangelio en abundancia y belleza. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas.
Vamos a buscar la palabra de Dios. En esta noche vamos a leer San Lucas capítulo 13. Del versículo 17 voy a leer. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Al será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Hasta el versículo 30 he leído. El día de hoy nosotros podemos tocar 3 cosas, ¿no? Uno es la semilla de mostaza, y otro es leuda para fermentar sobre masa de harina de trigo, y otro es cómo podemos explicar que Jesucristo estaba diciendo, ¿no? En aquel día, el día de juicio de Dios, y van a pedir al Señor: Señor, abrirá la puerta del Señor. Pero Jesucristo va a decir: yo nunca conocí de dónde son. Estas palabras ya vamos a enfocar. Número 1, ¿no? Hay un labrador que tiene su campo, escogiendo una
semilla de mostaza. Es grande y más tarde va a expandir sobre ramas y más tarde vienen muchas aves, se quedan sobre la rama y se sienten como felices, así dice. Significa que si una persona tiene la fe, más tarde va a mostrar algo figura. Y luego a través de esta figura, mucha gente puede quedarse felizmente. Yo se refiero, ¿no? Y en mi siglo, donde yo vivo, a través de Pastor Ruxuba, quien está dirigiendo nuestra misión, se llama Misión Buenas Nuevas. Un día él, leyendo la Biblia, se encontró Romanos capítulo 3, el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que está en Cristo Jesús. Pero el versículo 23, están destituidos de la gloria de Dios. Todos son cometidos y siendo pecadores. Pero el versículo 24 totalmente diferente, ¿no? Siendo justificados gratuitamente por la gracia del Señor. Cuando él tenía 19 años, ingresó esta palabra. Pero su situación era como miserable, ¿no? Porque su madre falleció cuando él tenía 5 años por ahí. Él dice que cuando él tenía pocos años, un día su madre decía que dolía mi estómago. Quedándose en la cama, no podía levantarse entre 3 días y falleció. Además, su padre no podía estudiar en esa época, ¿no? Porque en la época de guerra, la guerra de Corea del Sur y Norte, hizo 1950 hasta 1953, durante 3 años, destruyó completamente Corea del Sur. Por eso, cuando era niño, estaba pasando en la época de guerra. Luego él quería estudiar, no podía lograr. Pero cuando él tenía 19 años, él entendió una cosa muy profundamente, ¿no? Todo lo que yo estaba confiando en mi pensamiento, me fracasé. Por esa razón, desde aquel tiempo, él pensó que no sirve seguir su confianza, su pensamiento. Desde aquel tiempo rechazó su pensamiento para establecer la palabra de Dios. La palabra de Dios, como así dice, ¿no? En la casa de Jairo estaba acostada su hija. Mucha gente decía, ya está muerta su hija. No diga que Jesucristo le cure su enfermedad, porque ya terminó. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo respondió? ¿Sabe cómo había dicho Jesucristo? Jesucristo estaba diciendo que esta niña no está muerta, sino que está durmiendo. Ser humano puede distinguir exactamente lo que duerme y lo que está muerto. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Ser humano
¿Tiene razón? Sí, en el mundo de este siglo ya tiene razón para decir, está muerta esta niña. Entonces, ¿por qué sirve la palabra de Jesucristo? Jesucristo decía que no, ella no está muerta, sino que está durmiendo. Jesucristo no puede distinguir lo que está durmiendo y lo que está muerta, por eso está equivocada. No es así. Porque en el mundo de Jesucristo y de Dios, totalmente diferente. Totalmente diferente que nosotros. Por eso Jesucristo cuando habla, Él ya no está muerta. Entonces, la verdad que no está muerta. Aunque no está respirando, ya para nosotros ya se acabó de tiempo para recuperar, ¿no? Pero Jesucristo decía que no está muerta, está durmiendo. Y luego dijo, Talita Kumi, yo te digo que levántate. Ya ella se levantó. Con esta manera de explicar, Pastor Utsuba estaba pensando. Yo siempre estaba pensando que yo tengo razón para juzgar, yo tengo razón para decir, pero para Dios nada que ver. Por fin, cuando descubrió que ya no sirve de nada su prejuicio, acepta el juicio de Dios, la palabra de Dios, la regla de Dios. Desde 1962 hasta en este año, casi 59 años, estaba confiando en Dios, predicando el Evangelio cada momento, cada día, a través de Él. A través de la fe de siervo de Dios, expandió el Evangelio al mundo. Hasta ahora nuestra sede de Misión Buenas Nuevas, 94 países está funcionando. Significa que hoy en día, ¿no? Cada uno de ustedes, si tuviera la fe como si fuera la semilla de mostaza, a través de ustedes también podrán establecer muchos siervos de Dios. Mientras tanto que ustedes van a predicar, mientras tanto que ustedes explican el Evangelio, Dios va a acompañar en sus vidas, Dios va a bendecir en sus vidas. Por esa razón, nosotros cuando recibimos la salvación, esta fe, como igual que la fe de Pastor Utsuba, ya nosotros tenemos misma fe, como si fuera la semilla de mostaza. Cuando puede sembrar en la tierra, sí o sí va a haber frutos, sí o sí va a crecer rama, árbol. Este estudio bíblico hace 1 año y medio empezamos. Alguno está acompañado. 1 año y medio. Cada noche, ¿cómo nosotros podemos unir? Cada noche nosotros, ¿cómo podemos leer la Biblia? Sin tener la humildad, sin tener la guía de Dios, creo que no podemos pasar estas cosas. Imposible. Porque entre las comidas coreanas hay mucha clase de fermentadas. Porque nuestro país era pobrecito en el año 1960. Cuando yo nací en 1966, la verdad que se quedó último lugar de economía del mundo, ¿no? Entre 200 países por ahí. Se quedó último.
Por esa razón, ¿no? Cuando en mi casa para comer un plato de arroz, suficiente, un pedazo de pececillo. Porque había fermentado con sal durante 1 año y 2 años, fermentado. Por medio de palitos se pone poquitito, 0.05 centímetros. Un pequeñito se pone dentro de boca, ya se siente salado de pedazo de poquitito de carne de pescado, suficiente para mezclar arroz. Casi como si fuera puro sal. Pero no es sal, ¿no? Es la verdad que pedacito de carne de pescado. Cuando yo era niño, ¿no? Siempre yo comía eso. De fondo de mi corazón se levantaba murmuración. Mi casa solamente pedazo de poquitito de fermentado de pescado y también al lado kimchi, picante. No hay otra cosa. Cuando yo era niño, para comer la carne de res 2 veces al año, cuando mi madre compró un poquitito de carne de res, trajo hasta grasa y puede hacer sopa y picado de carne, ¿no? En mi plato hondo, donde hay sopa, al observar pedazo, 1 centímetro de pedazo de grasa y también 2 centímetros de pedazo de carne de res, suficiente. ¡Wow! Era rico. 2 veces. En la tradición de Chuseok y Seollal, como primer día de año, ¿no? Así comimos. Me recuerdo eso. Un día yo estaba viviendo en Asunción de Paraguay, donde está viviendo hermana, ¿no? Fernando de la Mora. Desde creo que 2001 estaba viviendo hasta 2007. Siempre los paraguayos, ¿no? Fin de semana, como sábado, estaba haciendo asado, costilla de res sobre carbón. Para mí era como si fuera un plato de rey. Porque solamente debería comer reyes. Así tamaño, ¿no? Con cuchillo, tenedor. Comiendo. Durante 7 años estaba comiendo bastante, ¿no? Aún todavía estoy extrañando eso. Hay un restaurante, se llama Paulista, y en ese lugar solamente pagando, creo que $25 por ahí. Sin límite de carne, sin límite de verdura, y todo puede comer. Hasta 2 horas o 3 horas, lo que quiere. Nunca he visto que rechaza mozos a los clientes. Pero por estar satisfecho no puede quedarse. Más tarde no puede respirar. Fermentado. Además, mi madre estaba vendiendo pan, haciendo pan, pero antes de hacer pan ya tenía que poner levadura dentro de masa de harina. Pasando tiempo de la noche, al ver plato grande, se derrama. Uy, ¿qué pasó? ¿Está vivo? Harina está caminando porque salta. No sabía qué es lo que está haciendo, algo magia, pero fermentado.
Significa que cuando uno tenga la fe, ya será cambiado ambiente, será cambiado situación. Ahora está hablando eso. Última parte, Jesucristo, ¿cómo dice? Tiene que buscar la puerta, camino angosto, y la puerta angosta significa que no se ve. Camino angosto no se ve, porque avenida grande de oso, acá está en Chile, ¿no? Y también como Marca López, así, avenida de Marca López de Paraguay. Se ve avenida grande porque está manejando muchos autos, coches, caminando la gente. Pero camino angosto ya no se ve. ¿Dónde ubica? ¿Dónde está? Jesucristo estaba dando un secreto. Yo no conozco. ¿De dónde viene? Así pregunta. ¿Cuál es el problema? Leyendo San Mateo capítulo 7 sale la respuesta, ¿no? Nunca os conocí, hacedores maldades. ¿Cuándo se usa? Nunca. Nunca yo conocí. Alguien me pregunta ahora, ¿no? ¿Usted conoce Marcelo Patrono? Sí, yo conocí. ¿En dónde? Mire, en plataforma de Zoom. Él presentó casi una semana. Le gusta cantar él. También nosotros nos gustamos. Emoción. Ya, ¿a usted conoce? Sí, yo conozco. ¿Dónde vive? En Florida. Ahora está viniendo huracán de Estados Unidos, pero su casa está tranquila, dice, está bailando. Entonces, significa que cuando uno que conozco, conversando, hablando, ya tiene que decir, yo conozco. Además, ustedes, ¿no? Durante 1 año y medio estaba aprendiendo cada día como hermano Fausto Sierra dice que, estimado pastor, gracias. Y decía, y al siguiente día, ¿usted conoce pastor Joaquín Fausto? No, nunca, yo no conocí. Si hubiera dicho así, entonces será mentiroso. Para que no sea mentiroso, ¿cómo tiene que decir? ¿Cómo no? Hace tiempo, hace casi 2 años atrás ya conocí. Pastor Joaquín vive en Santiago de Chile. Así debería hablar. Pero Jesucristo, ¿cómo dice? Nunca os conocí, nunca. Ni una vez había encontrado. Pero los que están hablando de Jesucristo, Señor, nosotros andábamos con usted, comimos con usted, trabajamos con usted. ¿Por qué? Antes de ser purificado de sus pecados, antes de ser limpiado de todos sus pecados, Jesucristo no conoce. Siendo pecador, Jesucristo no reconoce ninguno entre los pecadores. Porque Jesucristo murió por el pecado del mundo, limpiando todos nuestros pecados. Por eso, Jesucristo está esperando que acepten la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados. ¿Quién puede reconocer ante el Señor? Esa cosa está pidiendo nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición, que nos envía muchos pastores, los hermanos de Sudamérica, Centroamérica, hasta Estados Unidos. Espero que nos bendiga constantemente, Señor, porque nosotros queremos recibir la bendición cada noche a través de su gracia. Mientras tanto que estamos escudriñando la palabra del Señor, siempre Dios nos habla, nos bendice. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Así terminamos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio.
escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Con el Evangelio hasta los confines, con el Señor hasta el día final, la misión Buenas Nuevas está tomando la delantera en la evangelización global. Después de la pandemia por COVID-19 y en medio de la propagación del Evangelio hasta los confines de la tierra por medio de estaciones de transmisión en el extranjero y plataformas en línea, el pastor Oxupar recibió una invitación oficial del gobierno israelí. Visitó el último campo misional de este mundo del 14 al 20 de marzo. Durante este periodo, el pastor Oxupar tuvo agendas ocupadas desde temprano hasta tarde en la noche. Se reunió con funcionarios de gobierno para discutir acerca de la educación para el desarrollo del intelecto. Tuvo intercambios con los principales rabinos y judíos de Israel, organizando conferencias bíblicas. Asistió a entrevistas de transmisión y realizó varios conciertos para el pueblo de Israel. Aunque la educación judía tiene reconocimiento mundial, ellos también tienen preocupaciones respecto a la delincuencia juvenil y otros diversos problemas. En medio de ello, el gobierno israelí prestó especial atención a la educación para el desarrollo del intelecto que ha mostrado resultados evidentes en el cambio de la juventud. Así dio la bienvenida al pastor Oxupar, el viceprimer ministro Zev Elkin, quien al mismo tiempo se desempeña como ministro de Asuntos de Jerusalén y ministro de Vivienda y Construcción, extendió la invitación al pastor Oxupar a Israel. En una reunión celebrada en la oficina del ministro Zev Elkin el día 16 de marzo, el ministro mostró su agradecimiento al pastor Par por su compromiso con la educación de la juventud israelí y externando que esperaba su futura cooperación. El viceministro de Educación de Israel, Avi Ganon, también discutió acerca del sistema de educación pública de Israel y sus problemas. Enfatizó la necesidad de contar con la capacidad de autocontrol y las habilidades de comunicación. También consideró detalladamente los planes piloto de la educación para el desarrollo del intelecto, que actualmente está siendo implementado por gobiernos de varios países alrededor del mundo. Durante la visita al Parlamento de Israel, Knesset, la organización con máxima autoridad de Israel, el congresista Itamar Ben-Gvir, el congresista Simcha Rodman y la directora del Comité de Educación de Cultura y Deportes, Judith Gidali, se reunieron con el pastor Par y le mostraron su intención de apoyar a IYF y sus actividades en Israel. Por otro lado, al enterarse de la visita del pastor Par, 5 embajadores en Israel correspondientes a la Embajada de Etiopía, Zambia, Honduras, Colombia y Panamá vinieron a conocerlo en persona para solicitar la ayuda de IYF y el pastor Oxupar para resolver los problemas de la juventud en sus países. Especialmente los embajadores de Honduras y Zambia expresaron su gratitud al presentar los logros alcanzados a través de su intercambio activo con IYF. Los embajadores de Colombia y Panamá prometieron futuras visitas y discutieron las actividades generales. Mientras tanto, la ciudad de Ashdod, ubicada en el oeste de Israel, firmó un memorando de entendimiento con IYF para la cooperación educativa. Mientras ambas partes se esfuerzan por construir una relación amistosa en el futuro, apoyarán el intercambio cultural juvenil y las actividades interactivas en varios campos. El pastor Oxupar comentó que trabajaría en conjunto para la juventud israelí y el vicealcalde Eli Nacho expresó su gratitud al poder trabajar con IYF, organización que ha logrado resultados en todo el mundo. Los periodistas también dieron la bienvenida al pastor Oxupar.
Jan Volkov, director ejecutivo de TVN Rusia, quien transmite los sermones del pastor Oxopar a los judíos rusos, elogió la visita del pastor Oxopar a Israel y su evangelización. Comentó que esta visita tendrá un significado histórico y traerá el avance del Evangelio a la Tierra Santa de Israel. Amsalú Meari, secretario general de la Iglesia Judía Etíope y presentador de la estación de cable estatal israelí IETV, recibió la seguridad del perdón de los pecados después de tener comunión evangélica con el pastor Oxopar y expresó sus intenciones de compartir el Evangelio en el futuro. En una entrevista especial con el pastor Eliezer Musichenko, de la Unión de Congregaciones Israelíes Independientes, y con Victoria Nikitina Shin, presidente de TVN, se destacaron las actividades del pastor Oxopar y la misión Buenas Nuevas que han llamado la atención mundial durante la pandemia. Estas entrevistas se transmitirán en todo Israel y a todos los judíos a través de las estaciones de transmisión. También se realizaron reuniones para rabinos valorados como maestros, mentores y líderes en el judaísmo israelí. A los rabinos que todavía luchan por guardar la ley y esperan un Mesías que no es Jesús, el pastor Oxopar explicó a través de la Biblia cómo Dios abolió la ley y nos dio el nuevo pacto. Particularmente el rabino jefe Yonah, uno de los títulos de rabino más alto, aceptó gustosamente una entrevista con el pastor Par después de escuchar acerca de él. En medio de su discusión sobre la ley, Yonah se sorprendió al escuchar que el arca del pacto y el capítulo 31 de Jeremías aceptó y reconoció esas palabras. A través de esta entrevista, el pastor Oxopar se convirtió en el primer pastor en predicar el Evangelio a un rabino jefe. Otros rabinos también expresaron su respeto por el pastor Oxopar y prometieron intercambios continuos en el futuro. Posteriormente, se llevó a cabo una conferencia bíblica para judíos. El 16 de marzo se llevó a cabo un concierto conmemorativo del Holocausto para consolar a las víctimas del Holocausto y a sus familias. También, el 17 de marzo se realizó un concierto de paz para conmemorar el Día de Purim, una de las principales festividades de Israel. Al pueblo de Israel se le dio consuelo y esperanza al mismo tiempo. La audiencia elogió al coro Gracias por cantar espléndidamente las obras maestras de Israel en hebreo, y el pastor Oxopar testificó sobre la verdadera fiesta de Purim que llegó a la humanidad, el perdón de los pecados realizados por Jesucristo. A través de la sabiduría y la gracia de Dios, la esperanza y el gozo fueron entregados a todos los judíos y a todo Israel. Tomando este viaje como un peldaño hacia la promesa de que todo Israel será salvo, esperamos con ansias la asombrosa obra del Evangelio que se desarrollará en Israel, la tierra prometida.
Estamos compartiendo sobre la promesa que Dios le dio a Abraham, le llegó a Jacob. Isaac aparentemente no le dio nada de nada, no le dio un arma especial fuerte para protegerle o ni un ejército, ni un montón de oro, perdón. No le dio un material o algo excelente, grande, sino la promesa. Pero dentro de la promesa, ahí ya está incluidas todas las cosas. La vida, la salud, la fuerza, el ánimo, ahí están sus hijos, hasta la abundancia de la vida para criar sus hijos. Ahí está incluido sus nueras, sus nietos, todo. ¿Sí? Dentro de la promesa que Isaac le dio a Jacob, ahí estaba 12 hijos, sobre todo José. Sabiendo que iba a haber el hambre en aquella tierra, Dios preparó a José en Egipto como gobernador para salvar a Jacob, a todos sus hijos. Lo detalle, ¿sí? Para que pudiera nacer Jesucristo. La promesa así tan poderosa, la promesa, es el poder de Dios, ¿sí? En la vida de David, cuando él fue ungido, cuando Dios le prometió que iba a levantar como el rey de Israel, en ese momento él era un pastor de ovejas. Después empeoró la situación, tenía que huir. Pero Dios cumplió su promesa o no. Todos los detalles. ¿Ustedes qué promesa recibieron? Que reciban la promesa de Dios. Dios cumple sí o sí. Después de recibir la promesa, que crean en la promesa que Dios les dio a ustedes. Y no miren la situación. Quédense tranquilos, firmes en la promesa de Dios. Dios cumple su promesa sí o sí en la vida nuestra. Para mí, vamos a ver San Lucas capítulo 24. San Lucas 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es la palabra de Dios. Jesucristo mismo, Él dijo así. Está escrito hacia la Escritura. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, esta palabra nos garantiza que el arrepentimiento y el perdón de pecados serán predicados en el nombre del Señor Jesucristo en todas las naciones. ¿Eso se va a cumplir o no? Sí. Se va a cumplir. Sí o sí. Como se cumplió todo lo que Dios le dijo a Abraham. Se cumplió. Así Jesucristo nació y logró todo, fue crucificado en la cruz diciendo consumado es. Y resucitó para nuestra justificación.
Entonces, lo que falta cumplir es esto. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ahí está la clave. ¿Eso se va a cumplir? Sí, sí. A través de esta palabra yo me superé de muchas situaciones. Dios, por esta promesa, me dio la fuerza, ánimo, sabiduría. Por favor, ustedes que crean en la promesa de Dios. En el logo de nuestra escuela, en el centro, ahí que está puesto, Salmos 2:8. ¿Sí? Vamos a buscar un poco. Salmos 2:8. Salmos capítulo 2, versículo 8. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Saben ustedes qué es esto? Este versículo es la promesa que recibió y creyó Pastor Oxupak. Él, después de creer en esta palabra, él sin tener nada de nada, ¿no? Él estaba solito en aquel momento. Pero desde que creyó en esta promesa, él empezó a entrenar a los seminaristas. Empezó a enviar al interior, al exterior, los ministros, los misioneros. También él hizo muchos libros, construyó muchos edificios, levantó muchas iglesias. También él, con anticipación, ¿no? Y él empezó a trabajar, digamos, predicar el evangelio en el espacio virtual, en internet. Y un montón de cosas. Por eso, todo lo que nosotros vemos ahora, lo que hace la misión Buenas Nuevas, así empezó desde el corazón del Pastor Oxupak. Después de recibir esta promesa, igual él tenía frío, tenía hambre, sentía la soledad, pero él no abandonó esta palabra por su situación, sino creyó. Ahora en todo el mundo están trabajando más de 400 pastores de la misión Buenas Nuevas. Todos son discípulos del Pastor Oxupak. Para enviar 400 ministros y misioneros a todo el mundo, eso es un trabajo que requiere bastante inversión, ¿sí? Pero la misión Buenas Nuevas logró. No fue por el trabajo del Pastor Oxupak, sino él recibió la promesa, no más, y creyó. Luego, Dios cumplió a través de él. Amados, lo que dice la Biblia es como un contrato. El contrato, lo que dice el contrato es importante, ¿no? Porque así es, eso tiene valor y poder.
Si ustedes tienen un contrato, que lean bien para aprovecharlo hasta lo máximo del contrato. Sí. La Biblia es el contrato de Dios. Por eso, versículo por versículo, tiene poder. Si ustedes buscan y encuentran y aceptan y creen en la promesa de Dios, Dios trabaja sí o sí en su vida. Dios busca a la persona que tiene la palabra en su corazón, la promesa de Dios, y trabaja conforme a su promesa. Ustedes no vean sus situaciones. Ay, soy pobre, soy ignorante, yo no tengo nada. Dios está vivo. Dios que trabajó en la vida de Abraham, trabajó en la vida de Isaac. Dios que trabajó en la vida de Isaac, trabajó en la vida de Jacob también. Jacob recibió esta promesa, creyó. Después Jacob no fue fiel durante toda su vida, pero igual Dios cumplió su promesa. Dios trabaja, ¿sí? Dios trabaja conforme su promesa, como un contrato. La Biblia viene a ser el contrato entre Dios y nosotros. Que lean versículo por versículo, que crean. Entonces Dios, conforme la palabra de Dios, trabaja en la vida nuestra sin ningún problema. Fielmente trabaja en la vida nuestra. Por eso yo puse ese versículo en el logo de nuestra escuela, porque la escuela bíblica Buenas Nuevas Paraguay salió de esta promesa. No solamente esta escuela, sino todo lo que ven ustedes en este momento. IUI, el coro Gracias, el colegio musical Cesori, Cuneus Theology School de Nueva York, también GBS Paraguay, el canal de TV, la estación de la radio, todo lo que se ve en este momento. Antes de salir, había salido esta promesa. Pídeme. Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios le dio esta promesa al pastor Zupac. Por eso él viaja a todos los países, ¿no? Por eso él, cuando no tenía ninguna condición, igual envió los misioneros. Después de enviar, oraba al Señor para poder enviar el apoyo. Dios trabajó en la vida de él. ¿Por qué? Dios le prometió: pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra.
Por eso sus discípulos están en todo el mundo. Por eso hay un montón de hermanos que recibieron la salvación del pecado también. El Coro Gracias está levantando los colegios en muchos países. Ahora en Paraguay está, en Argentina, en Perú, en la República Dominicana, en África, Asia, por todos lados. Muy pronto va a alcanzar a 100 colegios. Dios trabaja fielmente para cumplir su promesa. Amados, no vean sus situaciones ni sigan su esfuerzo. Yo voy a procurar, yo voy a lograr, yo voy a alcanzar. No. La vida no depende de eso, sino depende de la promesa de Dios. Luego Dios cumple su promesa a través de los que creyeron en la promesa de Dios. Por eso Dios quiere ver la fe. ¿Quién aprovecha el contrato? El que cree. Uno si no cree en lo que dice en el contrato, para él es un papel nomás, un papel. Hay un contrato viejo, vamos a suponer. El papel ya se quedó bien gastado, bien, el color ya se quedó bien amarillo y no sé, la tinta del impreso no está muy bien. Entonces, este contrato, si es muy viejo, no tendrá valor. Ahí está la firma y sello, todo. Vale. Pero en el terreno, pero en el contrato dice que ahí está que entrega 1000 hectáreas del terreno. Entonces, si uno cree en lo que dice este contrato, ¿quién va a considerar como basura? Como un periódico viejo que ya está muy gastado. No. Va a guardar como un tesoro. Porque ahí dice que el 1000 hectáreas del terreno me entregó a mí. Entonces, cuando uno no cree en lo que dice el contrato, yo no tengo nada, así sufre. Teniendo, si no sabe ni cree. Pero al darse cuenta que ya tiene el contrato, ahí dice que mi padre me dio 1000 hectáreas del terreno. Entonces, ¿cómo yo voy a poder vivir miserablemente? Claro, por el momento no tengo nada, pero tengo el contrato. 1000 hectáreas del terreno. Entonces, ¿yo no soy millonario? Sí. Si yo creo en lo que dice en el contrato, ahí. Miren, todo lo que dice la Biblia es la promesa de Dios, más que contrato. ¿Para quién es? Para cualquiera que crea en la promesa de Dios. Así es. Al creer es suyo. Al creer. Eso es maravilloso. Por eso en la Biblia no está puesto el nombre de nosotros. En el versículo
8 del capítulo 2 de Salmos, ¿dónde aparece el nombre del pastor Oxupak? Ahí no dice, no dice el nombre, pero él creyó. Sí, Señor, si usted me dice así, él aceptó, creyó. Dios trabajó en su vida. Dios cumplió su promesa. Entonces, no solamente este versículo, cualquier palabra. El que cree es suyo. El perdón del pecado también. Aunque está escrito, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Uno si no cree, ay, soy pecador, yo asesiné, soy homicidio, yo asesino soy maldito. Así va a vivir. Como un asesino va a vivir, como un pecador sin esperanza. Yo no tenía que hacer tal cosa, pero yo cometí pecado, esto, aquello, soy un hombre desastre, maldito. Si no cree en el pacto de Dios, ¿qué dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. El que cree en este pacto, ¿sufrirá por sus pecados? ¿Podría sufrir por sus pecados? Es imposible. El que cree, el que sufre por sus pecados, bien condenados, ¿por qué? No cree en este pacto. Por eso nomás. Dios puede limpiar el pecado sin problema. Y además ya limpió perfectamente por la sangre de Jesucristo. ¿Para quién es el perdón eterno del pecado? Para los que creen en la promesa de Dios. ¿Para quién es la eterna redención? Para los que creen. No solamente el perdón del pecado y la salvación y el nuevo nacimiento y la vida eterna, sino todas las cosas que Dios preparó para nosotros están puestas en la Biblia. Uno se acepta, ¿cómo? Por la palabra que está en la Biblia. Al creer, es suya. Dios trabaja así en su vida exactamente. Por eso la palabra de Dios puede cambiar la vida de muchas personas. La palabra, la Biblia. Por eso nosotros abrimos la Biblia y compartimos, estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Al aceptar, al creer, maravillosamente Dios trabaja en su vida. La palabra le trae la fuerza, la esperanza, todo el apoyo de Dios. Así Dios trabajó en la vida del pastor Oxupak. Así apareció el coro Gracias. Así apareció la misión Buenas Nuevas. Así apareció Campamento Mundial. Así apareció todo lo que vemos nosotros. Yo soy un beneficiario de la promesa que había recibido Pastor Oxupak. ¿Por qué? Por la fe, por creer en esa promesa. Pastor Oxupak levantó una iglesia en mi ciudad donde yo vivía. Se llama Kimcheon de Corea. Hay un pastor, llegó a esa ciudad. Ese pastor, antes de ser pastor, él trabajaba en un banco y estaba por llegar a ser gerente de un sucursal. Y estaba en un puesto bastante bueno, ganaba bien y todo. Pero él convocó a los seminaristas.
Él entró dejando su trabajo y todo, él ingresó al seminario, recibió entrenamiento, fue enviado a mi ciudad para levantar una iglesia nueva. Empezó entre unos cuantos. A través de él, mis padres oyeron el Evangelio, recibieron la salvación del pecado. Ahí llegó el gran cambio en la vida de mi familia. Así me llegó a mí también. Luego la promesa de Dios me cambió, me empujó, me dirigió hasta ahora. Desde el año 1988 hasta hoy día, Dios está trabajando conforme su promesa. Yo solo acepté nomás la promesa de Dios, la palabra de Dios. Sí, Señor, amén. Si usted me limpió mi pecado, soy limpio, soy justo. Yo acepté nomás. Pero Dios, maravillosamente, trabajó en mi vida. Está trabajando aún en mi vida, en la vida de todos ustedes también. Recuerden bien, si ustedes aceptan la promesa de Dios, a través de ustedes Dios puede trabajar grandemente. En la cuenta bancaria, uno si tiene dinero, en su bolsillo no tiene nada de nada. Pero en la cuenta tiene mucho dinero. Entonces, este hombre es pobre o rico. Rico, porque en la cuenta está. Falta sacarlo más y usar. Entonces, aunque no tenga ni una moneda en su bolsillo, él no es pobre. Así es. La Biblia, nuestra cuenta bancaria, más que cuenta bancaria. Aquí está todo el tesoro, toda la abundancia, toda la bendición de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. Falta traerlo más y usar y disfrutar en la vida nuestra. Primeramente, ustedes tienen que disfrutar. ¿Cómo? Por la fe. Por creer en la promesa de Dios. Sea lo que sea que crean. Sobre todo, número uno, es sobre el perdón del pecado. Eso número uno, ¿sí? La primera fe es creer en Jesucristo, que ya limpió todo el pecado del mundo y ya nos salvó del pecado y ya nos entregó la justicia de Dios. Eso es la primera fe. Busquemos Romanos capítulo 1. Romanos. Tenemos un minuto. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por fe y para fe, dice. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe. Quiere decir que por la fe uno puede recibir la justicia de Dios. El que cree en eso puede vivir por la fe, puede llevar la vida de la fe también. Así Dios puede manifestarse grandemente en la vida nuestra. Gracias por la presencia de todos ustedes. Hoy hasta aquí avanzamos la clase. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios.
Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se ha unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Gofrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país, de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia a la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores.
Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017 en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico El Pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Gofrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparte a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento.
Esta hora vamos a buscar el libro Génesis capítulo 28 versículo 6. Génesis capítulo 28 versículo 6. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Hasta el 9 hemos leído. Jacob se fue a Padán Aram porque Isaac le envió a Padán Aram diciendo que no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Ya nosotros sabemos bien claramente, ¿no? Porque Jacob no puede tomar mujer entre las hijas de Canaán, ¿es cierto? Porque Dios ya le había dado a Abraham, a sus descendientes, toda la tierra de Canaán. Entonces, en el caso que si Jacob toma una mujer de Canaán, ¿qué es lo que va a suceder? Los hijos de Jacob, ¿cómo van a poder tomar la tierra de Canaán, destruyendo a los cananeos? ¿Cómo van a poder destruir al pueblo de su madre? Por eso, si Jacob toma una mujer de Canaán, eso va a complicar para tomar toda la tierra de Canaán los descendientes de Jacob. Por eso Jacob no pudo tomar una mujer de Canaán. Así Isaac le ordenó. Por eso Jacob se va a Padán Aram. En ese momento, Esaú vio todo esto y escuchó. Vio que Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y también: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Eso es lo que vio eso es lo que vio Esaú. Esaú vio que ahí nosotros podemos ver que Esaú había tomado mujeres de Canaán, ¿no? Pero eso no le agradaban a su padre Isaac. Por eso, Esaú, viendo que eso no le agradaba a su padre Isaac, ¿qué hizo Esaú? También tomó una mujer más, la hija de Ismael, hijo de Abraham, que se llama Maalat.
¿Por qué Esaú tomó Maalat como su mujer, hija de Ismael? Claro, Maalat no es una hija de Canaán, ¿no? No, es la hija de Ismael. Viene a ser la nieta de Abraham. Y entonces, ¿por qué Esaú tomó Maalat como su mujer? Esperaba que iba a agradarle esto a su padre Isaac. Esaú también quería agradarle a su padre Isaac y recibir la bendición también. Eso era su idea, su anhelo también. Luego, ¿qué habrá pasado? Esaú, después de tomar Maalat, la hija de Ismael, como su mujer, habrá recibido la bendición de su padre Isaac. En ninguna manera. Esaú no sabía una cosa que es muy importante. Esaú no pudo recibir la bendición porque tomó las hijas de Canaán. No fue por eso. Esaú no recibió la bendición, ni Isaac le bendijo a Esaú porque Esaú se portaba mal, era altanero o malo, infiel. No fue así en ninguna manera. La verdad que humanamente Esaú era un hombre muy honesto, muy trabajador, muy fiel. Era bastante bueno como un hombre. Por eso él, cuando su padre Isaac le ordenó, él salió corriendo. Era muy obediente también, ¿sí? También, aunque Jacob recibió la bendición que iba a recibir Esaú no le hizo mal a Jacob. Quiere decir que Esaú era un hombre bastante bueno, bastante generoso también. Pero la vida de Esaú no tenía nada que ver con la bendición que Dios le había dado a Isaac. ¿Por qué? Ahora nosotros podemos ver que Esaú está haciendo todo lo posible para poder recibir la bendición. Esaú no sabe una cosa muy importante. Esaú ya está excluido de la bendición de su padre Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué Isaac le bendijo a Jacob? Porque Isaac creyó en la promesa de Dios que iba a nacer Jesucristo a través de Jacob. La promesa de Dios ya le pasó a Jacob. Entonces, como que Isaac le bendijo a Jacob, ya la promesa de Dios está sobre Jacob. Entonces, a través de Jacob iba a nacer Jesucristo. Así se iba a cumplir toda la promesa de Dios. Entonces para Esaú ya no le quedaba nada de la bendición. Quiere decir que Esaú, haga lo que haga, ya no puede lograr más la bendición de parte de su padre Isaac. Ya es tarde. Ya no puede. Ahí está el tema.
Eso nosotros podemos ver bien claramente. No solamente Esaú se queda excluido de la bendición de Dios, sino todos los seres humanos. Así empezaron la vida por causa de Adán. Los seres humanos ya están excluidos de la bendición de Dios. Como Isaac no puede aceptar lo que sale de Esaú, Dios no puede recibir lo que sale de nosotros, de los seres humanos. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6, busquemos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Como Esaú no puede agradar a Isaac, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está la realidad de la vida de todos los seres humanos. Los hombres, ¿cómo empezaron la vida? A través de Adán. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Adán? Adán abandonó la palabra de Dios, la promesa de Dios, y comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ese momento, el hombre empezó a vivir según su ciencia del bien y del mal. No por la palabra de Dios, sino por lo que veía el hombre según su carne. Por eso, el espíritu que Dios le dio al hombre Adán murió, causó la muerte. Dios le prohibió al hombre diciendo: no comerás. En el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta muerte no se refería de la carne, sino del espíritu. El hombre, al comer ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán, fueron abiertos sus ojos. Quiere decir que ya llegó la muerte para su espíritu. Entonces, el hombre solamente se quedó con su carne nada más. Desde ese momento el hombre empezó a vivir según la carne, por lo que veía, por lo que oía, por lo que sentía, por lo que quería. Todo siguiendo el deseo de la carne, empezó a vivir. El espíritu que recibió de parte de Dios murió al comer ese fruto de la ciencia del bien y del mal. Así empezó la vida de los seres humanos. Por causa de Adán, todos los descendientes de Adán, quiere decir que todos los seres humanos ya están muertos delante de Dios espiritualmente. Entonces, ¿cómo viven los seres humanos hasta hoy día?
según su carne viven. Por eso, como Esaú vio, hizo todo lo posible, pero no pudo agradarle a su padre Isaac. Asimismo, los seres humanos intentan para agradarle a Dios, haciendo todo lo posible, pero no pueden agradarle a Dios. Nunca, jamás. Ahí está la realidad de la vida de los seres humanos. Aunque el ser humano, como lo que hizo Esaú humanamente no estaba mal, pero no pudo agradarle a Isaac. Así, hay veces los seres humanos hacen cosas buenas, con buena voluntad, pero eso ¿de dónde sale? De la carne. Aunque sea lindo, bueno, pero si sale de la carne, Dios no puede aceptar. Dios no puede recibir lo que sale de la carne. Por eso, San Juan también dice la misma cosa. San Juan, capítulo 3. Cuando Jesucristo le predicó a Nicodemo, le dijo sobre la carne. Así. 6. San Juan, capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso el ser humano tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso, el ser humano, haga lo que haga, todo lo que hace el ser humano es carne, nada más. Quiere decir que con eso no puede agradarle a Dios, nunca, jamás. Es imposible. Por eso, todo el esfuerzo, todo el intento, toda la buena voluntad que salen de los seres humanos no pueden agradarle a Dios. Es imposible. Así es. Esaú, haga lo que haga. Si Esaú no hubiese tomado las mujeres de Canaán, ¿iba a poder agradarle a su padre Isaac y recibir la bendición? No. Eso ya no tiene nada que ver con sus obras. La promesa ya se quedó sobre Jacob. La bendición, la voluntad de Dios está sobre Jacob. Entonces, el camino de Esaú es el camino de la carne. Así Dios nos muestra a nosotros cómo es la vida de nosotros, la vida de todos los seres humanos. Así empezó a través de Adán, muerto con el pecado, con la carne. Por eso, delante de Dios, cualquier esfuerzo humano no vale, ni tiene sentido. Dios no puede aceptar nada de nada lo que sale del ser humano. Vamos a ver San Juan, capítulo 4, 24. También dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Dios es espíritu. Entonces, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces los seres humanos, ¿qué es lo que necesitan? ¿Más esfuerzo? ¿Más sacrificio? ¿Más tratamiento? ¿Más obras buenas? No. Haga lo que hagan, ya no tiene sentido, ya es tarde. Sino, para eso, el Espíritu. Les falta para los seres humanos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Esto es lo que les falta a los hombres, el Espíritu Santo. Eso no sale del esfuerzo de cada uno, el Espíritu Santo. Eso tiene que venir de Dios, el Espíritu Santo. Aunque Saúl, como Jacob, se va a Padan Aram y toma una mujer, igual, ya es tarde. Para nosotros también. Entonces, nuestro esfuerzo, cualquier obra que haga cada uno, aunque sea espiritual, hermosa, preciosa, excelente, ya eso no tiene nada que ver. Entonces, únicamente Dios acepta a Jesucristo. ¿Cómo nosotros podemos entonces recibir el Espíritu Santo? A través de Jesucristo. La solución está en Cristo Jesús. Dios ya nos acepta más lo que sale del ser humano. ¿Qué dice Jeremías capítulo 17, versículo 9? Vamos a ver. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Por eso no acepta nada de nada lo que sale de nuestro corazón. No acepta. No puede aceptar. Entonces, ¿qué es lo que Dios acepta? San Mateo capítulo 3, versículo 17. San Mateo 3, 17. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios solamente acepta Jesucristo. Solamente Dios ama a Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así es. Entonces, nuestro intento, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, todos son inútiles. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No podemos menos que recibir la maldición y la destrucción? Así es la realidad según la carne de nuestra vida. Entonces, como que Dios solamente acepta a Jesucristo, solamente Jesucristo le agrada a Dios, nosotros a través de Jesucristo podemos acercarnos a Dios.
Quiere decir que en el nombre del Señor Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Dios. A través de las obras de Jesucristo podemos acercarnos a Dios. Según nuestro nacimiento y según la carne nuestra, hagamos lo que hagamos, nosotros no podemos recibir la bendición. Pero si nosotros aceptamos Jesucristo, a través de Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Dios, porque Dios acepta solamente a Jesucristo. La clave de la vida de fe es Jesucristo. No es nuestro esfuerzo, no es nuestro sacrificio, no es nuestro tratamiento, en ninguna manera. Dios solamente acepta Jesucristo. No nuestros sacrificios, esfuerzos. Lastimosamente, hay muchos que están tratando de hacer todo lo posible. Lo que sale de la carne, Dios lo ve. ¿De dónde sale esto? ¿De Cristo o del ser humano? ¿Eso sale de Cristo o de la carne? De la carne también hay muchas cosas lindas salen, pero eso no tiene sentido delante de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Si salió de la carne, Dios no puede aceptar. Nunca, jamás. La procedencia es importante. ¿De dónde viene? ¿De Cristo o de la carne? Entre los seres humanos hay muchos seres humanos ejemplares, buenos, lindos, excelentes. Sí, son admirables ante los demás seres humanos, humanamente. Pero para Dios, no. Dios no puede aceptar nada de nada. Únicamente Dios acepta lo que sale de Jesucristo, de Cristo. Recuerden bien, Dios solamente puede aceptar lo que es nacido del Espíritu, que es Jesucristo. Fuera de Jesucristo, todos ya están excluidos de la bendición. Recibirán la maldición nomás. Nuestro esfuerzo, nuestro intento, nuestra buena intención, buena voluntad. Si nosotros presentamos esto, Dios no va a poder aceptar. Solamente Jesucristo. Por eso nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, podemos acercarnos a Dios. Aunque Esaú hiciese todo lo que hizo Jacob en Padán Aram, igual no iba a poder recibir la bendición Esaú. Eso es la realidad. Nuestra carne, así es. Por eso nosotros necesitamos Jesucristo.
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.